Grand Theft Auto 6 es nuevamente un tema de discusión. Ya hemos pensado miles de veces cómo podría ser este videojuego, pero de momento Rockstar Games no ha salido a dar ninguna información oficial al respecto. Pero el día de hoy tenemos algo de información que sí proviene de una fuente bastante confiable. Es más, lo diré tal cual, es 100% confiable. Así que si quieres estar al tanto con todo lo nuevo que tengo que contarte, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video. Déjame te doy la bienvenida a fanáticos de los videojuegos y comenzamos. ¿Cómo no tener ganas de ver por fin el anuncio del tan esperado Grand Theft Auto 6? Llevamos tantos años con GTA V que ya es cansado tener que recurrir siempre al GTA Online para poder divertirnos. Rockstar Games parece ser por excelencia la compañía desarrolladora más cerrada y hermética de todas. No les da la gana de soltar ningún dato oficial, ningún logotipo, ningún teaser o tráiler, absolutamente nada. Es increíble ver cómo GTA V les ha cegado el camino totalmente, pero bueno, el día de hoy tenemos nueva información para hablar de GTA 6 y lo que estaremos tocando en este video es traído gracias al youtuber Killas Spain, que ha podido obtener una entrevista exclusiva con uno de los fundadores de Rockstar Games, Jaime King. Y sí, ya lo sé, es una locura absoluta. Que yo recuerde, la comunidad de GTA jamás había llegado a tener un acercamiento tan importante con un individuo tan peculiar e indispensable tanto para la saga Grand Theft Auto como para la propia Rockstar Games. Así que la info de hoy no sería posible de no ser por Killas Spain. Te dejaré aquí abajo el link de su entrevista completa en la descripción para que vayas a verla cuando termines de ver este video. Como sea, sobre GTA 6 ha mencionado unas pocas cosas. En realidad no ha sido algo en lo que ha profundizado demasiado, pero lo analizaremos para ver si encontramos algo interesante que nos dé pistas sobre si podría llegar a salir o no en un futuro no muy lejano. Claramente, entre todo lo que soltó en la entrevista, habló del éxito brutal de Grand Theft Auto 5. Era de esperarse, puesto que ha sido el mayor éxito de Rockstar Games por lejos. Es bastante consciente de todo el tiempo que ha pasado desde su lanzamiento y él mismo hace énfasis en que ha sido un producto que no ha dejado indiferente a Rockstar. Textualmente también menciona que con Grand Theft Auto 5 están imprimiendo dinero literalmente, un término que nos deja claro lo fácil que es para ellos ahora mismo ganar millones y millones con el mínimo esfuerzo. Y recordemos que hablamos de una empresa, su propósito no es hacer juegos bonitos por amor al arte. Efectivamente están aprovechando la gallina de los huevos de oro por lo fácil que es ganarse la vida con un producto ya viejo pero que sigue funcionando. Sabe que Grand Theft Auto 5 es un producto que jamás pasará de moda, puede ser viejo y olvidado por muchos, pero la mayoría lo seguirá jugando y principalmente esto se debe a que no tiene un competidor directo ahora mismo, es decir, no hay otro mundo abierto ahora mismo al que tú puedas acudir o el cual se pueda poner al nivel de Grand Theft Auto 5, así que al no tener ninguna competencia es el único que se hace con el podio de los juegos de esta temática en particular. Pero luego de mencionar todo esto, por fin habla de cómo sería Grand Theft Auto 6 y dice lo siguiente. And they're able to keep engaging with fresh content and to monetize that. Brilliant. So of course they're not in a hurry to announce 6. We know something will come. What? What the fuck? Tal como lo escuchas, recalca que desde Rockstar no hay prisa por sacar un nuevo Grand Theft Auto, pero eso no significa que no estén trabajando en uno ahora mismo. Por eso dice que sabemos que algo vendrá, y con esto nos deja especular que quizás no haya duda que en algún momento saldrá Grand Theft Auto 6, puesto que se trataría de otra mina de oro donde nuevamente Rockstar pueda sacar más beneficios, tal como lo está haciendo ahorita mismo con GTA V. Es más, ahora mismo ese juego podría ser su mayor prioridad junto con las actualizaciones de GTA V Online a la par. Son situaciones muy particulares que nos darían indicios de un próximo Grand Theft Auto en proceso de ser lanzado, pero el desarrollo, como sabemos, no debe ser nada fácil, sobre todo al tratarse de uno de los proyectos más ambiciosos en cuanto al mundo de los videojuegos. Pero antes de continuar, pasemos con el sponsor del día de hoy. Si deseas apoyarme, te recomiendo que no saltes la publicidad. Honey Gang, la mejor aplicación para conseguir ingresos pasivos sin esfuerzo, te permite generar dinero sin necesidad que hagas absolutamente nada. Puede parecer mentira, ya lo sé, pero no lo es. Es tan simple como bajar su app para el escritorio y comenzar a generar dinero brindándoles tu conexión a internet. No te preocupes, esto se ejecuta en segundo plano y no te ralentiza tu PC, ya que solo usa un pequeño ancho de banda y mientras va haciendo su trabajo por sí sola, tú puedes realizar cualquier otra tarea. Esta aplicación es 100% segura y no recopila datos personales en lo absoluto. ¿Pero tiene truco detrás? Pues bien, como todo en esta vida vas a necesitar ser constante y si lo eres vas a poder tener un dinero extra como para poder pagar suscripciones como Netflix o Spotify
Spotify. Pero lo mejor de todo es que mis amigos de Honey Game me dieron un código especial para todos ustedes. Si ingresan al link que estará aquí abajo en la primera línea de descripción y te registras con el código GTA 6, obtendrás tus primeros $5 únicamente por hacer eso, así de fácil. Así que espero que te sirva y muchas gracias a Honey Game por patrocinar este video. Continuemos. Algo que también me pareció bastante interesante en la entrevista realizada a este fundador de Rockstar es acerca de si tenía interés en volver a trabajar dentro de la compañía, pero dejó bastante en claro que es algo que no desea volver a hacer. No, I mean, it's like, I had an amazing time and I loved it and it's just, I'll never forget it. No. Esto para mí tiene dos perspectivas. La primera tendría relación con todo el trabajo que él ya ha realizado para el estudio durante todos estos largos años y sencillamente ya no es tiempo para que siga en algo así, sino tan solo verlo como un lindo recuerdo de su vida que ya pasó pero que ya no puede volver a suceder. Y la otra perspectiva, y que es la que más me convence de momento, es la del cambio dentro de Rockstar Games como compañía, lo cual me hace pensar que quizás hubieron situaciones en donde la verdad ya no se veía reflejado el Rockstar de antes. Quizás el GTA Online y el dinero en grandes cantidades o las decisiones que se empezaban a tomar cambiaron el rumbo de cómo era antes de esta compañía, hasta llegar al punto donde se hacía insostenible poder trabajar en un ambiente así. Para llegar a esta conclusión solo falta darnos cuenta cómo han tratado ellos a los fans en los últimos meses. Parece que ya a todos les da igual ahora mismo, tanto las críticas positivas como negativas. Honestamente sus disculpas no sé qué tan real sean, no sé si lo hacen de verdad sintiéndolas o si tal vez lo hacen para quedar bien nada más con el público y para que también, claro, las acciones de Take-Two dejen de seguir bajando. Es un síntoma raro que siento ahora mismo con ellos. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Crees que están cometiendo todos estos fallos por estar demasiado concentrados con GTA 6 o sencillamente crees que ya perdieron la cabeza por estar recibiendo tanto dinero constantemente? Creo que estamos llegando a un punto donde los verdaderos fans de GTA están literalmente empezando a perder la cabeza por querer saber algo del nuevo Grand Theft Auto. Honestamente yo no sé qué esperar ahora mismo. Desearía poder ya ir sacando filtraciones nuevamente, tal como lo hicimos con la trilogía Definitive Edition, pero por ahora no hay nada certero, así que no deseo tampoco levantar sus expectativas en vano con contenido irrealista. Prefiero sacar videos de GTA 6 como este, donde abarquemos la información que pueda llevarnos a algún sitio, pero sin mentir al público en general. Como sea, déjame te invito a que veas el video que te estará apareciendo ahora mismo en pantalla, que es sobre GTA. Todavía estamos lejos de un anuncio oficial por parte de Rockstar, así que suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de ningún dato al minuto.